justamente infecciones obstétricas y neonatales, ¿ok? Para poder ver justamente estas infecciones. Algunas de ellas ya son inclusive recordatorio, ¿no? Porque cuando hablamos de infecciones obstétricas, por ejemplo, no podemos dejar de recordar una ITU, ¿ok? Una vaginosis bacteriana, una candidiasis, ¿ok? Entonces, importante, por ejemplo, recordar, ¿no?, esas infecciones, ¿ok? Por ejemplo, si hablamos de infecciones en la mamá que generan infecciones congénitas, infecciones postparto en el recién nacido, recordamos una listeriosis, recordamos una varicela zoster, recordamos una rubiola, ¿ok? Entonces, aquí, importante, justamente asociar lo que ya hemos visto a la clase de hoy día, ¿ok? Entonces, para hablar también de infecciones obstétricas, ¿no?, primero tenemos que entender cómo es el sistema inmunológico, cómo es modulada la respuesta inmune durante la etapa gestacional. Hay cambios, todos lo sabemos, ¿no? Por eso es que la mamá, ¿ok?, más que susceptible, ella puede, tiene mecanismos protectores, ¿ok? Pero el problema es que si se infecta, ¿ok?, ella puede desarrollar formas severas de una infección, ¿ok? Justamente por la modulación de su sistema inmune, que es una modulación que se puede decir fina, una modulación que funciona como un relojito, y lo vamos a ver el día de hoy. Una alteración en esa respuesta inmune que se va a diferenciar en etapas, ¿ok?, puede llevar a las complicaciones más severas. Dícese el caso, por ejemplo, de un aborto, un parto prematuro, ¿ok? Entonces, o en todo caso, si el niño nace con una enfermedad congénita, ¿ok? Entonces vamos a hablar un poquito de eso y recordar, y también lo que ustedes ya han escuchado previamente, ¿no?, sobre la respuesta inmunológica. Entonces, este es nuestro temario. Vamos a identificar las etapas de la respuesta inmune durante la etapa de gestación, básicamente 3 etapas, ¿ok?, los 3 trimestres, ¿ok? Vamos a hablar sobre los mecanismos de respuesta inmune en cada una de esas etapas, qué es lo que sucede, ¿ok? Vamos a ver los agentes etiológicos, obviamente, para poder entender, ¿no?, cuáles son los principales agentes etiológicos, y esto se va a reforzar, por ejemplo, en laboratorio, para el diagnóstico, justamente. ¿Okay? Y vamos a hablar así como algo introductorio sobre algunos mecanismos de respuesta inmune, haciendo una comparación entre la respuesta inmune que se da en desarrollo de células tumorales en trasplante con la respuesta inmune que se da durante la gestación. ¿Okay? Vamos a hacer alguna comparación. Introduciéndonos para la semana que viene. La semana que viene vamos a hablar de respuesta inmune frente a antígenos tumorales y la respuesta inmune durante un trasplante. ¿Por qué se da un rechazo? ¿No? ¿Qué tipos de rechazos hay? ¿Qué tipos de trasplantes hay? Entonces, eso vamos a hablar un poquito el día de hoy, introduciendo para la clase que viene. Ok, entonces este es nuestro temario. Vamos a comenzar con la respuesta inmunológica. Bien. No es nuevo, ya lo sabemos, ¿no?, desde que hemos comentado sobre respuesta inmune pasiva, por ejemplo, ¿ok?, que hay una relación estrecha entre los mecanismos de respuesta inmune de la mamá, ¿no?, y del feto, ¿ok? Hay transferencia, hablando en todo caso, hay moléculas pequeñas, por ejemplo, son capaces de ser transfundidas, pueden pasar por la membrana placentaria, ¿ok? Dícese, por ejemplo, de antígenos, ¿ok? O también, por ejemplo, citocinas, ¿no?, y algunos otros componentes de tamaño pequeño, ¿ok? Pero cuando hablamos de moléculas como los anticuerpos, hay una transferencia activa. Hay moléculas que van a ayudar a que este anticuerpo, que dicho sea de paso, ¿cuál es el anticuerpo que pasa a la membrana placentaria? ¿Ah? La IgA, me muero. La IgG es el que pasa a la membrana placentaria, ¿ok? Entonces me ponen IgA, es la IgG, ¿ok? Si bien es cierto, hay parte de esta respuesta inmune que le da a la mamá, ¿no?, en este caso a su recién nacido, por la lactancia materna, aquí es la IgG, ¿ok? Pero durante el desarrollo, ¿no?, durante la gestación, es la IgG, ¿ok? Lactancia, IgA, y ¿quién atraviesa la placenta? El único IgG, ¿ok? Y ahora vamos a ver por qué.
justamente porque a nivel de la placenta, ¿ok? Ustedes saben que estamos hablando de la invasión del trofoblasto y una vez que este invade se va a diferenciar, ¿no es cierto? Eso ustedes lo saben muchísimo mejor que yo porque están llevando diversos cursos, ¿no? Para ver todo eso. Entonces, a grandes rasgos, tenemos, ¿no? Los incitiotrofoblastos, trofoblastos extravillosos, trofoblastos vellosos flotantes, diversos, los citotrofoblastos. Aquí vamos a hablar justamente de los incitiotrofoblastos, que son los que forman la placenta, ¿ok? Entonces, lo que se sabe es que hay la presencia de receptores para la porción FC, ¿ok? Entonces, ustedes saben, los anticuerpos tienen, ¿no?, la porción FC y tienen la porción FAB. Entonces, si tenemos receptores para la porción FC, esto y justamente es la porción FC gamma, ¿ok? Por eso es que es la IgG la que atraviesa la placenta, ¿ok? Entonces, y es algo activo, ¿no? Aquí, esos son a nivel de los receptores neonatales. Las mismas células de Hoffbauer, que son las células, los macrófagos neonatales, tienen receptores para la porción FC. Entonces, ellos también captan la inmunoglobulina que viene de la mamá, ¿ok? Y son capaces de transportarla, ¿no?, hasta lo que es el endotelio fetal. ¿Okay? Para la parte de las células del epitelio fetal, exactamente, se presume que haya también la presencia de receptores de la porción FC, pero este mecanismo no está muy claro todavía. ¿Ok? Entonces, esto facilitaría el paso de la inmunoglobulina G de la mamá, ¿no?, al feto. ¿Ok? Se sabe que este paso, y ustedes lo saben, también ya lo hemos comentado antes, es básicamente IgG entre primer y segundo trimestre en niveles bajos, pero en el tercer trimestre aumentan los niveles de inmunoglobulina G. Tanto es que en el neonato, cuando se ven los niveles de inmunoglobulina G, se ve más o menos 1000 gramos por decilitro. ¿Ok? Entonces, unos altos niveles de inmunoglobulina G, ¿no? Por eso es importante inmunizar a la mamá durante la etapa de gestación. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos las vacunas, recordamos, como la Bordetella pertussis, ¿no?, la DTPA, que tiene la del tétano, la Bordetella pertussis y también, por ejemplo, la influenza. ¿Ok? Ahora, todos esos anticuerpos pasan, protegen al feto. El feto, su respuesta inmune, si se infecta, su respuesta inmunológica es deficiente, es pobre, es susceptible, básicamente. ¿Ok? Produce pocos niveles de IgM, IgA a partir del segundo trimestre, ¿ok? Antes que eso es todo escaso, ¿ok? No produce IgG, los niveles de IgG que posee el feto son de la mamá, ¿ok? Y lo que también se sabe es que se ha encontrado en los neonatos niveles de inmunoglobulina E. Ahora, esta inmunoglobulina E no es que ella sea activamente pasada, ¿no?, por la placenta. Lo que ustedes saben, recordarán que los anticuerpos forman inmunocomplejos, ¿no es cierto?, con antígenos, ¿ok?, y forman estas cadenas. Entonces, lo que se ha visto, en todo caso, o lo que se sospecha que sucede, que los niveles de inmunoglobulina E que se encuentran en el feto, que se encuentran en el neonato, están justamente facilitados por esa formación de inmunocomplejos. Entonces, la inmunoglobulina E se uniría a la IgG y la IgG se une al receptor de la porción FC y pasarían juntos la membrana placental. ¿Okay? Sería favorecido por esta formación de inmunocomplejos. ¿Okay? Ahora, todo esto sumado a antígenos libres que son capaces de pasar, ¿okay?, sumado a los componentes de la microbiota, porque a nivel del lumen, del útero, hay una microbiota importante en la vagina, ¿okay?, todo esto sería no solamente para todo esto sería básicamente para modular la respuesta inmunológica, ¿no?, del feto en este periodo. ¿Okay? Los incitiotrofoblastos no solamente tienen receptores para la porción FC, tienen receptores tipo PRR, tienen receptores tipo Toll-like receptor, que son capaces de reconocer la presencia de microorganismos y señales de daño. ¿Qué señales de daño? Bueno, después de que hay la invasión del trofoblasto, ¿no es cierto?, hay una reestructuración a nivel de lo que es ya no el endometrio, más la decidua materna.
¿no es cierto? Y estas células, justamente por esa reestructuración que da lugar a la formación del blastocisto después de su implantación, ¿ok? Las células mueren en este proceso. Entonces, estas señales de daño son liberadas y generan una activación en términos de respuesta inmune. Y aquí hablamos más que nada de tolerancia, ¿ok? Que vamos a ver un poquito más en esta fase. Bien. Por muchos años, ¿ok? Las enfermedades o las alteraciones durante, más que alteraciones, más que enfermedades, las complicaciones durante el desarrollo del embarazo han sido motivo de estudios, ¿ok? Entonces, justamente estas complicaciones que pueden llevar al aborto, que pueden llevar a nacimientos prematuros, ¿ok? Que alteran el funcionamiento en términos de una gestación de término completo. Estamos hablando de 39 y 40 semanas, ¿no? Cómo un proceso infeccioso puede alterar este desarrollo, ¿no? Y llevar, por ejemplo, un parto prematuro, ¿ok? Entonces, justamente se tenían hipótesis, ideas, trabajos, ¿no? Varios modelos de estudio. Entonces, ustedes saben que con los años la tecnología va avanzando. Esto nos permite ver mucho más, ¿no? Y poder concretizar ciertas ideas que se tienen frente a algunos modelos. Entonces, justamente en el año 2017, ¿okay? Este grupo hizo una publicación en la revista Science Immunology en donde utilizan técnicas como citometría en masa, y ustedes saben que la técnica de esta citometría de flujo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se hace con la citometría de flujo? Ya lo hemos visto en seminario. ¿Qué nos permite? ¿Qué identificamos? Contabilizar y agrupar por grupos celulares, ¿no? Exacto, como mencionó su compañera aquí, Alarcón. Aquí, ¿qué es lo que podemos ver? Mediante los marcadores de superficie, ¿no? Podemos identificar poblaciones celulares. Podemos saber quién es célula B, quién es célula T, quién es NK, quién es neutrófilo, macrófago. No solamente por los marcadores de superficie, sino también podemos ver tamaño, podemos ver la granulosidad, ¿okay? Saber si es neutrófilo, es macrófago, una célula granulocítica, o si es una célula linfocitaria, o si este linfocito está proliferando, o sea, si está activo, o si este linfocito, por ejemplo, si es CD4 por el marcador CD4 o CD8 por el marcador CD8, ¿qué está haciendo? Quiere decir qué citocina está produciendo. De repente estoy hablando de una CD4 que está produciendo interferón gamma, esto me quiere decir que es TH1, ¿cierto? O estoy hablando de una célula CD4 que está produciendo TGF-beta, que significa que es una célula T reguladora. Entonces, todo eso me permite ver la citometría de flujo, ¿okay? Entonces, en este estudio, ¿qué es lo que hicieron? Utilizaron la técnica de citometría de flujo, en este caso, citometría en masa, ¿no? Porque vieron en varias poblaciones, y aquí aplicaron varios parámetros, aplicaron algoritmos matemáticos. No me pregunten sobre algoritmos matemáticos porque eso nunca me agradó la matemática, ¿ok? Pero utilizaron estos algoritmos justamente para poder identificar mediante la presencia de estos marcadores los tipos de poblaciones y extrapolar, ¿no? Y poder entender cómo funciona la respuesta inmunológica durante la gestación, ¿ok? ¿Qué es lo que hicieron? Básicamente tomaron, miren, lo mejor es que en este tipo de estudio utilizaron un método no invasivo para poder hacer estudios, ¿no? En las mujeres gestantes. Tomaron sangre periférica, una muestra de sangre, ¿ok? Entonces se hace el PBMC, se ven los linfocitos y aquí yo veo los marcadores, ¿ok? Por anticuerpos monoclonales, ¿ok? Entonces tomaron un N inicial, me parece, de 20 pacientes, ¿ok? ¿Y qué es lo que ellos querían ver? Ellos querían entender cómo era la respuesta inmunológica en un embarazo a término completo, es decir, 39-40 semanas. De este número N inicial, algunas, ¿no? Tuvieron embarazos prematuros, quiere decir menos de 37 semanas, ¿no? Entonces, esas muestras de esas pacientitas, ¿no? Fueron retiradas del estudio, ¿ok? Para no alterar el N, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Lo que hicieron es, tomaron la sangre periférica y como dice la publicación, ¿no? La respuesta inmunológica durante la gestación funciona como un reloj
altamente sincronizado. Es una modulación fina, ¿ok? Entonces, por eso es que alteraciones durante la respuesta inmunológica, por ejemplo, dada por una infección, ¿ok?, generan las complicaciones, ¿ok? Entonces, ¿qué vemos? Ellos estudiaron 3 puntos, ¿ok?, en la respuesta inmunológica. Durante la etapa inicial, ¿ok?, durante la etapa intermedia a tardía y posparto, ¿no? A grandes rasgos, en posparto poco se sabe, porque generalmente la mujer gestante no es estudiada después de que nace su neonato, ¿no? A menos que haya alguna enfermedad en el neonato, ¿ok? Entonces, lo que se sabe en realidad es poco se entiende, pero se sabe que su respuesta inmunológica regresa, ¿no?, recobrada, regresa al estado inicial, con la excepción de que hay cierta tolerancia materna frente a algunos componentes de feto, ¿ok? Por el contacto puede haber cierta respuesta de tolerancia. Ahora, en la etapa inicial, en principio, cuando hablamos de proceso de gestación, cuando hablamos del feto, y esto ustedes lo saben mejor que yo, porque ya hace tiempo que no trabajo con genética, ¿ok? Cuando hablamos del feto, ¿no es cierto?, tenemos la mitad de la carga genética es de la mamá, ¿no?, y la mitad es del papá, los antígenos fetales, ¿ok? Entonces, díganme, si hablamos de los antígenos fetales en general, ¿será propio para la mamá? ¿Es de ella todo? No, es cierto. Entonces, lo normal en respuesta inmunológica es reconocerlo como extraño. Y cuando reconoce el sistema inmune algo extraño, ¿qué es lo que hace? Lo mata, ¿no es cierto? Entonces, lo que se ve aquí es justamente esa inmunomodulación, ¿ok? En donde, dicho sea de paso, en esta parte aquí inicial se ve una respuesta inflamatoria, ¿ok? Entonces, esta respuesta inflamatoria que se observa no es solamente para poder supuestamente proteger a la mamá y a su feto, no. Esta respuesta inflamatoria quiere decir un infiltrado de neutrófilos, macrófagos, natural killers, células B, TCD8, TCD4, es importante no solamente para proteger a la mamá y a su feto, que es un neonato en todo caso, sino también para garantizar que haya el éxito en el desarrollo de la gestación. ¿Okay? ¿Cómo funciona? Por ejemplo, se encontraron altos niveles de natural killer, ¿okay? Las natural killer que se conocen como natural killer uterinas o natural killer de la decidua, que de repente ustedes lo van a encontrar como NKU o NK con una letra pequeñita al costado adelante de, ¿okay?, de la decidua. Estas natural killer tienen una acción citotóxica menor a las natural killer que normalmente encontramos circulando o en otros tejidos linfoides, ¿ok? Y es importante porque cuando hay disminución de natural killer, hay disminución en la vascularidad a nivel del endometrio, a nivel de la decidua, ¿ok? Y hay problemas en la invasión del trofoblasto, ¿ok? Entonces la presencia de la alta cantidad de natural killer es importante en la etapa inicial para garantizar invasión del trofoblasto y vascularidad a nivel de la decidua, ¿ok? Ahora, también se han encontrado, por ejemplo, aquí, y dice células presentadoras de antígeno. Hablamos, por ejemplo, de las dendríticas de la decidua. Las dendríticas de la decidua son importantes que haya un gran número porque estas dendríticas van a garantizar que haya vascularidad, también van a garantizar que haya la formación, ¿no?, la transformación de la decidua, ¿ok? Entonces, por lo tanto, lo que es la implantación del blastocisto. Se ha visto que en pacientes, generalmente lo que se ve es que, ¿cómo saben que esto es importante? Porque en pacientes que encuentran bajo número de esto durante la etapa gestacional, ellas tienen problemas en el desarrollo justamente de la decidua, ¿ok? O la implantación del blastocisto, tienen problemas de aborto, por ejemplo, ¿ok? Entonces, por eso se estudian las partes comparativas. O sea, por eso es importante el alto número de estas células que garantizan justamente que haya la implantación del blastocisto, ¿ok? Y también se ha visto una respuesta activa frente a antígenos justamente mediados de señales de daño.
¿okay? Como les mencioné, cuando el trofoblasto invade, ¿no es cierto?, va a haber la destrucción de epitelio todo el tiempo. ¿Okay? Y si hablamos de los antígenos fetales todo el tiempo en todo caso serían expuestos. Entonces, para evitar que haya una sobreexposición de antígenos fetales que pudiera activar la respuesta inmune efectora y por lo tanto destrucción de esos antígenos fetales, es que hay un control, ¿no?, minucioso aquí de estas señales de daño. ¿Okay? Entonces, todo trabaja como un reloj. En la etapa media, ¿okay?, ¿qué es importante? Vemos aquí, hay un aumento progresivo de respuesta frente a patógenos, claro, porque durante el desarrollo fetal es importante que la mamá y su feto estén protegidos. Entonces, ¿quién lo va a hacer? El sistema inmunológico. ¿Okay? Aquí tenemos un aumento de neutrófilos. ¿Okay? Importante el aumento de neutrófilos para control de infecciones bacterianas, por ejemplo. ¿Okay? Tenemos también un aumento de neutrófilos y natural killer. Aquí también se ha visto, por ejemplo, que hay un aumento de macrófagos, ¿ok? Pero no son los macrófagos inflamatorios M1, son los macrófagos M2, ¿ok? ¿Por qué? Porque de nuevo, si hay daño, ¿no?, destrucción del tejido, ¿quién recoge todo eso? ¿No? ¿Quién fagocita todo eso para que no se acumulen esta sobreexposición de antígenos? Los macrófagos de tipo M2, que están relacionados a la regeneración del tejido. ¿Okay? Y también aquí, ¿no?, hay un aumento, ¿no?, progresivo y expansional, quiere decir gran cantidad de células T reguladoras. ¿Okay? Estas células T reguladoras son importantes justamente para mantenimiento de la tolerancia. ¿Para qué? Para que no haya destrucción de los antígenos fetales. Porque cuando hay, en lugar de haber una T reguladora, hay TH1, ¿qué es lo que tengo? Inducción de aborto o partos prematuros. ¿Ok? Entonces, aquí también, sigue aquí, ¿qué es lo que se asocia? Por ejemplo, que en mujeres que tienen baja expresión de esta molécula FOXP3, se acordará que el factor FOXP3 es el factor nuclear que determina una T reguladora, así como la TH1 es TIBET, así como GATA3 es de TH2, todo eso lo hemos visto en clases anteriores, ¿ok? Entonces, cuando se encuentra una baja expresión de este factor nuclear FOXP3, ¿ok?, quiere decir que tenemos baja cantidad de T reguladoras. Entonces, lo que se ha visto que mujeres que tienen justamente baja expresión de FOXP3 tienen problemas de esterilidad. ¿Okay? Entonces, para asociar, ¿no?, a una alteración con la presencia de estos componentes. También se ha visto aquí, por ejemplo, que hay un aumento de TH17. Lógico, si tengo aumento de neutrófilo, ¿quién me va a reclutar los neutrófilos? La TH17, pues, ¿no? Ojo, sabemos que la TH17 es inflamatoria. Sí, claro. Pero ¿quién la tiene controlada? La T reguladora. Hay una proporción de T reguladora para TH17, de tal manera que no aumente exponencialmente las TH17, se mantengan en una cantidad determinada y las T reguladoras las regulan de nuevo. ¿Okay? Entonces, mantenemos un infiltrado de células, pero con perfil tolerancia. ¿Hasta aquí todo claro? Esta publicación es interesante, ¿ok?, pero no la parte de algoritmos matemáticos, la parte de respuesta inmune. Ok, entonces, aquí, en la respuesta inmune, justamente lo que estamos comentando, ¿no? Vamos a ver por aquí. Aquí tenemos la parte de la placenta y aquí tenemos la vesícula materna, ¿no? Sabemos que el endometrio, una vez que hay la invasión del trofoblasto, ¿ok?, ocurre la desidualización, ¿cierto? Esta desidualización es favorecida por hormonas, el aumento de hormonas como progesterona y estradiol. Por eso es que cuando hay bajo contenido de hormonas hay problemas en la desidualización y esto puede llevar a desarrollos fetales, ¿okay?, abortos. ¿Okay? Entonces, aquí eso suele presentarse, por eso es que hay una edad cronológica, ¿no? Ya se dice que hasta los 36 años, ya a partir de 36 años, ustedes cuando traten con sus pacientes, ¿no? A partir de los 36 años ya se habla de embarazo geriátrico.
porque ya se está, ¿no?, en un nivel, ¿por qué? Para poder tener cuidado justamente con toda la gestación. Sí, normalmente se tiene cuidado, ¿no? En esa edad geriátrica hay que tener mucho más porque suele aumentar la presión, suelen generarse, ¿no?, otras alteraciones justamente por la edad. Y también porque ya puede no haber mucha cantidad de hormonas, como la progesterona y el estradiol, por ejemplo, o la gonadotropina coriónica, ¿ok? Entonces, aquí, ¿no?, ¿qué tenemos? La invasión del trofoblasto, la reestructuración, su diferenciación, y aquí tenemos, vean, la gran cantidad de células, un infiltrado celular, ¿okay? Importante para garantizar el desarrollo, ¿no?, en toda la etapa gestacional. Macrófagos, células B, dendríticas, células TCD8, natural killer, aquí están uterinas, ¿okay? Aquí ya tenemos las células del estroma decidual, ¿no?, que ya habido esta decidualización, ¿okay? Entonces la decidua materna. Y aquí ya vemos justamente la implantación del blastocisto, ¿okay? Que vean aquí es sinciotiotropoblasto. Tiene tolla receptors para darse cuenta de que puede haber señales de peligro, señales de daño, ¿no? Entonces es sensible al medio ambiente que lo rodea. Tenemos aquí las células y tenemos la vascularización. Recuerden que disminuye vascularización cuando no tengo natural killer, disminuye, o cuando tengo disminución de células dendríticas. Es importante para que haya vascularización a nivel del endometrio. ¿Okay? Ahora, aquí tenemos justamente a nivel del lumen, ¿no?, el mucus, la mucina, ¿no? Tenemos la microbiota comensal. ¿Okay? Entonces, y esto es importante justamente porque también está relacionado a la inducción del sistema inmunológico del feto. ¿Qué más? Bueno, aquí vamos a hacer esta comparación que se tiene entre los mecanismos de respuesta inmune. ¿Okay? Antes se pensaba, ¿no?, que durante el desarrollo fetal, ¿no?, durante la gestación, había una respuesta inmune que se caracterizaba por la activación, como es algo extraño, ¿no?, pudiera haber una activación de células T efectoras para controlar aquello que es extraño, ¿ok? Pero ya, y en todo caso compararla, ¿ok?, con esta constante inmunosupresión que se tiene durante el desarrollo, no, durante un trasplante, durante un trasplante, ¿ok? Ustedes ya saben también, por su clase de genética, que es muchísimo mejor que yo, que cuando hablamos de trasplante, tenemos un donante, ¿no?, y un receptor, ¿ok? Y aquí, por la variabilidad genética, ¿no es cierto?, en el caso, en el ser humano, se habla de trasplante de tipo halogénico, ¿ok? Entonces, que somos genéticamente diferentes, todos, ¿no? Con excepción de los hermanos gemelos idénticos. Si tienen un hermano gemelo idéntico y van a hacerse un trasplante, no se preocupen, no van a necesitar de inmunosupresores ni de nada, porque genéticamente son iguales. Entonces no va a haber rechazo. El resto de los mortales no tenemos eso, ¿ok? Entonces, aquí tenemos un trasplante de tipo halogénico, ¿ok? Variabilidad genética. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tengo un trasplante, ya sea de órgano, de tejido, ¿ok?, tenemos del donante, ¿no?, para el receptor, la célula dendrítica del donante. ¿Qué es lo que va a hacer ella? Bueno, ella le gusta su donante, pues no, entonces ella va a expresar gran cantidad de sus antígenos con su MHC, con sus moléculas estimuladoras, y ella va a ir corriendito al órgano linfoide más cercano del receptor, ¿no? Y le va a decir, mira lo que tengo, y le va a hacer la presentación de antígenos. Obviamente al receptor no le va a cuadrar, pues no, porque va a decir esto no es mío. Entonces se va a activar la célula T naive, vamos a tener células T efectoras, y lo que van a hacer, van a ir de regreso todos los soldados al tejido, al órgano trasplantado, y le van a dar vuelta, pues no, porque no le pertenece. Y aquí yo tengo rechazo, ¿no? Total rechazo, tejido necrótico destruido por células efectoras. Eso es lo que sucede normalmente, por eso es que el pacientito que tiene un trasplante toma inmunosupresores, y aquí corta todo, pues, ¿no? Corta toda la respuesta inmune, tanto que lamentablemente queda susceptible a infecciones oportunistas, ¿no? Una gripe o otro tipo de infecciones, ¿ok? Entonces, eso es lo que sucede cuando tengo un trasplante. Ahora, cuando tengo el desarrollo de un tumor, se habla de una inmunomodulación y se habla de tolerancia. ¿Por qué? Porque la célula tumoral, ¿no?, ya tenemos el antígeno, puede haber variado por diversos motivos, por exposición a radiaciones, por exposición a
reactivos tóxicos, ¿ok? Entonces aquí el antígeno ha cambiado, o por una infección viral, ¿no? Porque hablamos de los oncovirus, ¿no? Por ejemplo, virus de hepatitis, por ejemplo, citomegalovirus, ¿ok? Entonces, se genera una alteración en el antígeno celular. Por lo tanto, ya no es propio, está alterado, es diferente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La dendrítica, ¿ok? Lo que va a hacer aquí, en principio la célula tumoral, no sé si diría que es tan inteligente, comienza a secretar citocinas o componentes tolerogénicos. Comienza a secretar TGF-beta, comienza a secretar interleucina 10, comienza a expresar moléculas como PDL1, ¿ok? Y va a establecer un perfil de tolerancia alrededor. Entonces, la célula dendrítica que va a estar allí va a ser una dendrítica tolerogénica, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que pasa con una dendrítica tolerogénica? La dendrítica tolerogénica va a expresar bajos niveles de antígeno, ¿ok? Y va a ser una presentación progresiva, gradual. Recuerden que también está con baja expresión de moléculas coestimuladoras. Recuerden que para activar completamente, eficientemente una célula T, ¿no? Yo requiero de 3 señales, ¿ok? Si yo le doy solamente una señal, esa célula T que yo activé, que le di un toquecito, se va a desprender y va a quedar en anergia, no pasó nada. O en todo caso se convierte en T reguladora, y eso es lo que sucede. O sea, esta dendrítica va corriendo al linfonodo más cercano, ¿ok? Y va a establecer por mecanismos, ¿ok? O la lesión de la célula T efectora, o establece una señal tan débil que me genera T reguladora. ¿Ok? Y esa T reguladora establece tolerancia frente a quién? Frente al antígeno tumoral. Eso es lo que sucede. ¿Ok? No crean, normalmente a veces uno piensa que cuando tienes un tumor, ¿no? El sistema inmunológico no está funcionando, no lo ha reconocido. No, es todo lo contrario. Piensen en un campo de batalla en donde la célula tumoral hace algo, las células efectoras del sistema inmune responden y de ahí va el otro, evade la respuesta inmune y el otro desarrolla otro mecanismo y el otro vuelve a evadir y es una lucha. ¿Ok? Entonces, a veces, ¿no? La célula tumoral termina ganando y por eso requerimos ayuda externa, que son los tipos de quimioterapias, radioterapias o inmunoterapias. ¿Okay? Eso es todo el tema de la próxima semana, ¿okay? Pero para que tengan una idea general, ¿okay? Es una respuesta inmune no activa, ¿okay? Pero que termina siendo moderada, ¿okay? Y generándose tolerancia por acción de la célula tumoral, ¿okay? Expresa y secreta sustancias tolerogénicas, ¿okay? Entonces, aquí lo que se ha visto en modelos de presentación de antígeno, no me voy a demorar mucho porque tengo hasta las 12:30. En modelos de respuesta inmune frente a lo que es la gestación, se ha visto que pasa lo mismo. ¿Ok? Entonces, la célula dendrítica va a presentar los antígenos, representan los antígenos fetales, ¿no? Va a expresarlos en baja cantidad y va a establecer una presentación gradual. Y con esto, de nuevo, llega al linfonodo y establece tolerancia. ¿Okay? De tal manera que hay células T reguladoras, ¿no? Que van a regular la respuesta frente a los antígenos fetales, lo cual conviene durante el proceso de gestación, en este caso. ¿Okay? Por eso es que cuando hay alteraciones y no hay tolerancia y se genera respuesta activa, hay abortos particulares. Todas las complicaciones que se observan durante el desarrollo gestacional. ¿Okay? Entonces, eso es lo que se ve. Ahora, aquí hablando de esa comparación que hacen entre los modelos de desarrollo de células metastásicas y también el desarrollo de la implantación, más que nada la implantación del blastocisto. Entonces, se ve que pasa por varias fases, ¿no? La oposición, la adhesión a las células, en este caso, ¿no? Del endometrio, en este caso en el tejido donde se va a adherir, después se invade y después tenemos justamente, ¿no? El infiltrado celular y la vascularización en ambos casos. ¿Ok? Entonces, aquí para que tengan idea, lo que les mencioné con relación a la célula dendrítica, que es muy importante la presencia de la dendrítica del adhesido para garantizar, ¿no? Que haya justamente la implantación del blastocisto.
Normalmente, ya lo hemos visto, a nivel del lumen, ¿no? Del útero tenemos mucus, ¿no? Tenemos justamente una capa gruesa de mucina, ¿ok? ¿Quién degrada esa capa de mucina? Son componentes que son liberados por las células dendríticas, ¿ok? Libera componentes que van a degradar esa capa de mucina, permitiendo la exposición de moléculas de adhesión que están por debajo. ¿Para qué? Para facilitar justamente el rolling del blastocisto y su, aquí, ¿no? La adhesión, ¿ok? Y después viene la implantación. Este es favorecido por dendríticas. Cuando hay baja cantidad de dendríticas, no es posible que haya la implantación. O sea, hay problemas. ¿Okay? Disminuye. Bien, las fases de respuesta inmune que se observan durante la gestación claramente son los tres trimestres. ¿Okay? Entonces aquí tenemos en el primer trimestre tenemos respuesta inflamatoria. Tenemos la que garantiza la implantación, perfil inflamatorio, reclutamiento de células, ¿okay? Que ya hemos visto, presencia de natural killer, dendríticas, neutrófilos, macrófagos. Después, en el segundo trimestre, recuerden que ya una vez que ha habido la implantación, tiene que desarrollarse. Entonces aquí va a haber el cambio en la respuesta. Y este cambio en la respuesta es el que se va a garantizar por la presencia de regulación, por la presencia de tolerancia. Entonces tengo perfil T regulador y también tengo un aumento, o sea, ya no hay TH1, TH1 se pone por aquí, yo por aquí yo tengo aumento de TH2, ¿ok? Este aumento de TH2 también va a dar un perfil inflamatorio porque va a inhibir las citocinas de perfil de TH1, ¿ok? Favoreciendo también esta tolerancia. Entonces, esto es lo que tengo aquí en el segundo trimestre y en el tercer trimestre, ¿no? Para que haya la inducción del parto, tiene que haber de nuevo otro cambio. Entonces, de nuevo regreso a inflamación, de nuevo regreso a TH1, ¿ok? Un proceso inflamatorio, se liberan citocinas, ¿ok? Inflamatorias, se liberan lípidos, mediadores lipídicos como prostaglandina y yo comienzo a tener la contracción del tejido muscular y con esto la inducción del parto. ¿Ok? Entonces, por eso es que si yo tuviera, ¿no? Si la pacientita tiene durante el segundo trimestre, ¿ok? El perfil de inflamación, va a haber inducción de parto. ¿Ok? Porque comienzan a ver los cambios que deberían estar en este perfil. Bien. Entonces, ¿quiénes son las estrellas? Durante la modulación de la respuesta inmune, las estrellas son los trofoblastos. ¿Okay? Los trofoblastos, ¿no? Van a secretar componentes quimiotácticos y con estos componentes quimiotácticos, ¿qué es lo que van a hacer? Inicialmente, cuando hay la invasión, hay un infiltrado celular. Entonces son los trofoblastos los que van a atraer a todas esas células al foco de invasión. ¿Okay? Van a secretar diferentes tipos de componentes quimiotácticos y van a reclutar a las células de la respuesta inmune. Hasta aquí porque hasta allá no llego. Entonces, natural killer, células T, neutrófilos, ¿no? Monocitos, garantizando la invasión del trofoblasto y su diferenciación. ¿Ok? Después de que los atrae, no es suficiente para él, los va a educar. ¿Ok? Entonces, ¿qué les va a decir a todas estas células cómo tienen que hacer? Mediante citocinas. Entonces, el trofoblasto va a comenzar a liberar citocinas, ¿ok? Como interleucina 15T y F-beta y va a modular la citotoxicidad de la natural killer, haciéndola una natural killer de la decidua, menos citotóxica, ¿okay? Que va a proteger a los antígenos fetales, ¿okay? Y va a ayudar a la remodelación de la decidua, ¿no? Recuerden que hay diferenciación, destrucción y quien ayuda a la remodelación y que ayuda a la vascularización, la natural killer, ¿ok? ¿Qué más? Va a secretar estas citocinas, interleucina 10 y el MCCF, ¿para qué? Para modular, para educar y llegar a un macrófago M2. El macrófago M2 va a ser importante porque va a ayudar a la remodelación. Es él el que va a realizar la fagocitosis, se va a ayudar a todas las células muertas, ¿no? Para evitar que haya exposición de antígenos fetales. ¿Ok? Y producción de citocinas que van a ayudar como APC a que haya más reguladoras.
Entonces yo tengo aquí células T reguladoras, ¿no?, generadas. ¿Okay? Como les mencioné, el trofoblasto tiene receptores tipo TOL, ¿okay?, receptores tipo NOT, entonces es capaz de detectar señales de daño, detectar la presencia de patógenos, ¿okay? Entonces, o detectar la presencia de la microbiota, ¿no? Y que es eso lo que vemos aquí exactamente. Entonces, como no solamente va a haber la formación del feto, al mismo tiempo en estas 39, 40 semanas la mamá tiene que protegerse, pues, ¿no?, por una posible infección. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Justamente por sus receptores tipo TOL. Entonces, entro en contacto, por ejemplo, con la microbiota, el BC, ¿ok? Y se va a generar justamente aquí la producción de citocinas a nivel de la placenta, ¿ok? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, mediados por la función intracelular, resulta en la activación de este factor que se trasloca al núcleo, el IRF3, que va a relacionarse a la producción de interferones de tipo 1, en este caso interferón beta, ¿ok? Y esto va a garantizar la protección, ¿ok?, de la madre, ¿no?, durante esta etapa. Ahora, esto lo sabemos que hace, ¿no?, y que es modulado, promoviendo tolerancia, receptividad y protección. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando tengo una infección por virus? A los virus no les conviene que haya producción de interferón, porque es el primero que lo va a atacar, ¿ok? Entonces, lo que hace el virus cuando infecta va a alterar esta modulación que se vio antes. Entonces, lo que se va a ver, ¿no?, es que en lugar de que se active el factor IRF3, ¿ok?, y se produzcan los interferones, el virus va a inhibir esta vía, ¿ok?, y al inhibir esta vía se va a terminar activando vías, por ejemplo, de NF kappa beta. Y aquí, ¿qué tengo yo? Citocinas inflamatorias. ¿Ok? Entonces, aquí se inhibe la expresión de los interferones de tipo 1 y tengo una respuesta inflamatoria que me lleva a trabajo de parto prematuro. ¿Ok? A parto prematuro. Esta es la hipótesis de doble impacto que se le dice, ¿no? Que un mismo receptor puede ser modulado para generar otra respuesta cuando hay una infección por microorganismos como virus. Entonces, altera la modulación de, o sea, de los interferones. De los interferones que se dan en la placenta. ¿Ah? Tipo 1. Y Interferón usa beta. otra vía que son que causa inflamación. Exacto, que genera la activación de citocinas inflamatorias. Bien, entonces, ¿aquí qué vamos a ver? Aquí vamos a ver toda esa respuesta de tolerancia, ¿no?, mediada justamente que se da después de liberación del trofoblasto. Tenemos aquí, veamos, tenemos por aquí los incitiotrofoblastos que están en la placenta, tenemos aquí los citotrofoblastos, ¿ok? Tenemos aquí los trofoblastos vellosos flotantes que contienen los vasos sanguíneos del feto. Por aquí más abajo, en marroncito, tenemos los trofoblastos extravellosos, ¿ok?, entonces que contienen los antígenos fetales. Entonces, tenemos aquí la invasión del trofoblasto, ¿cierto? Cuando hay la invasión del trofoblasto, rápidamente va a reclutar natural killer, ¿ok? Recordemos que hay una vez la desidualización, justamente promovido por hormonas, ¿ok?, que están por aquí mencionadas, ¿no? La hormona progesterona, estradiol, aquí también tenemos otras hormonas, ¿no?, la gonadotropina coriónica, y tenemos aquí componentes quimiotácticos que van a ayudar a traer diversos tipos de células, ¿ok? Dentro de ellos las mismas natural killer de la vesícula, ¿no? Hay reclutamiento. Tenemos ya la formación del estroma decidual, ¿ok? Ya se dio la desidualización, y dentro de esta formación del estroma decidual se generan células del estroma decidual hematopoyéticas, que son estas de aquí, ¿ok? Estas que tienen acción hematopoyética van a generar, ¿qué? Van a generar más natural killer. ¿Okay? Entonces ellas van a generar las nuevas natural killer, una nueva generación de natural killer de la vesícula. Son súper importantes para realizar todo este proceso. ¿Okay? Entonces, aquí yo tengo, ¿no?, las células del estroma decidual. Vamos a crear un ambiente de tolerancia. Entonces, ¿qué se va a secretar? Citocinas de tolerancia.
va a secretar TGF-beta 1, va a secretar galectina 1, interleucina 5, CSF, factor de derivación de monocitos, ¿ok? El MIC1 también, ¿ok? ¿Por qué? Porque se va a generar aquí, por un lado, dendríticas tolerogénicas. Genero dendríticas tolerogénicas que van a secretar TGF-beta, interleucina 10 y la IDO, ¿no? La idolamina 2,3 deoxigenasa, que van a activar ¿qué? T-reguladoras, ¿ok? Estableciendo tolerancia de nuevo. Entonces, ¿qué más? Tengo aquí también, por otro lado, las natural killer. Ya quedamos que las natural killer de la decidua tienen menos toxicidad. Estas natural killer reconocen los antígenos por su receptor tipo KIR, ¿no? Entonces, este receptor tipo KIR va a terminar interactuando con el HLA-C de los trofoblastos extravellosos, que son las células fetales, ¿ok? Entonces, aquí, ¿no? ¿Por qué el HLA-C? Porque ustedes ya saben que en todo caso, normalmente hablamos de MHC, complejo mecanismo de compatibilidad, ¿no? De tipo 1 y de tipo 2, ¿ok? Pero el equivalente en el ser humano es el antígeno leucocitario humano, el HLA, ¿ok? Entonces, el HLA, que sería equivalente al MHC de tipo 2, sería el HLA-AB, AP, AQ. Aquí tenemos el HLA-C, que sí implica MHC de tipo 1, ¿ok? Lo que se sabe es que es de tipo C porque tiene la menor expresión de antígenos, o sea, hay menor variabilidad genética en este HLA-C. Entonces, este va a interactuar con el KIR de la natural killer, va a haber una compatibilidad genética y lo que va a hacer aquí, ¿no? Esta natural killer de la decidua va a generar la inducción de componentes como facilitante, el TREI, ¿no? Que son mediadores de muerte, y PDL1. ¿Para qué? Para llevar a la muerte a este amigo aquí, que son las células T reactivas contra el feto, y las va a llevar a apoptosis, de tal manera que estas células no van a actuar contra los antígenos fetales destruyendo. ¿Okay? Entonces, cuando no hay esta compatibilidad, puede haber problemas durante el desarrollo fetal, no hay esta interacción, ¿no? Que funcione bien, tenemos la activación de estas células, entonces por eso tenemos destrucción de células fetales. ¿Okay? Entonces, esa es en realidad la acción de las natural killer. Y también ellas al secretar citocinas como los interferones terminan generando, activando los monocitos que van llegando, el perfil también de tolerancia, porque estos después también van a actuar con células, ¿no? Con células T y generando más T reguladores. ¿Okay? Entonces, por donde lo vean, ¿no? Como dice aquí, de forma sinergética, todos juntos, ¿no? Van a generar todo un ambiente de tolerancia que va a permitir el desarrollo de las células fetales, ¿okay? Protegiendo justamente aquí esta parte del desarrollo. La célula morada que era, o sea, la que tiene, ¿Cuál la que tiene qué? la que tiene el sector del HLA. Ah, la que tiene el KIR, natural killer. Y esa, o sea, ella misma cuando la activan con el HLA, secreta cosas para morir. No, ella va a secretar componentes que van a inducir la expresión de componentes como el PDL1 en todas las otras células que van a llevar a la inducción de la muerte. Esta es la célula T. Célula T. Ajá. Es una célula T reactiva, que es una célula T efectora que normalmente destruiría la célula fetal, pero como no tiene que darse ese caso, entonces ¿quién la manda a que muera? La natural killer mediada por la expresión de moléculas de muerte. ¿Okay? Entonces, por eso es que por eso es importante la interacción, ¿no? Y que hay una compatibilidad entre el receptor de HLA-C con el receptor tipo KIR, porque cuando no lo hay problemas durante el desarrollo fetal. ¿Okay? ¿Ese HLA-C dónde aparece? Ese es el antígeno leucocitario humano. Es como el MHC, que está expreso en todas nuestras células. Bien, entonces aquí podemos ver a grandes rasgos, ¿no? Que cuando hay básicamente una tolerancia, se mantiene la tolerancia en la respuesta inmune frente al feto, ¿ok? Esto se da justamente por hay una adecuada placentación y desarrollo del feto. El niño
tiene su sistema inmune competente y nace saludable. ¿Okay? Todo lo contrario, cuando hay fallas en el mantenimiento de esta tolerancia fetal y ya hay los problemas que se observan es desde abortos, nacimientos prematuros, preeclampsia o desarrollo pobre, ¿no?, del sistema inmunológico. El niño cuando nace tiene problemas de salud, ¿okay?, su sistema inmune. Entonces, ¿cuáles son esos componentes que de alguna manera pueden alterar, ¿no?, el desarrollo fetal? Pueden ser de tipo exógeno y endógeno. Exógeno, el estrés. Exógeno, que la mamá esté con un tratamiento, un medicamento, ¿okay?, una infección, por ejemplo, una ITU, ¿okay?, o que la mamá haya sido expuesta a algún componente tóxico o deficiencias en vitamina D, ¿no? Endógeno. Aquí endógeno en la mamá, la edad que les mencioné, ¿no?, los embarazos pediátricos. Esto está relacionado con el bajo contenido de hormonas como progesterona, o también les mencioné que cuando se ve baja expresión o la baja presencia de T reguladoras, ¿okay?, o también cuando no hay esta compatibilidad entre el receptor KIR de las natural killer y el antígeno leucocitario humano de las células fetales. ¿Okay? Bien, entonces aquí para recordar lo que ya se ha visto de células T reguladoras, ¿no? Sus mecanismos pueden ser expresando moléculas. Una célula T reguladora expresa altos niveles de la molécula CTLA4 y con eso suprime la respuesta inmune, ¿okay?, es un stop. O también expresa otros receptores de moléculas como el PD1, la galectina, el A, o receptores para TGF-beta, ¿no? O también secretando citocinas inmunosupresoras como el TGF-beta o la interleucina 10. Esto ya lo hemos visto en clase pasada. Esto define un perfil de T reguladora. En el útero también se da lo mismo, ¿okay? Entonces aquí te se resumen que se puede ver cuando tengo una respuesta y un embarazo normal, un embarazo exitoso, genero un perfil de T reguladora, ¿okay?, y de TH2 antiinflamatorio, ¿okay?, en este caso. Y cuando hay una falla en el embarazo que puede llevar a las complicaciones es porque se tiene un perfil de TH1 inflamatorio, ¿okay? Bien. Entonces aquí hablando de la respuesta inmune, se sabe que la mujer durante la etapa de gestación pasa por ciertos cambios, ¿no? Cambios en su respuesta inmune, como acabamos de ver, la modulación, ¿ok? Cambios fisiológicos, cambios hormonales, ¿ok? Entonces esto de alguna manera la hace más susceptible a desarrollar infecciones más graves, ¿ok? También inclusive si le sumamos un factor exógeno como los problemas de nutrición, ¿ok?, altera todo el mecanismo de respuesta inmune. Ahora, en el caso del feto, ya lo mencionamos, tiene una respuesta inmune pobre o ausente, innata, ¿no? No sintetiza IgG, produce IgM, IgA solamente a partir de la segunda mitad del embarazo. Entonces, el feto sí es infectado porque es vulnerable. ¿Okay? El mecanismo de respuesta inmune son pobres. Entonces, en las infecciones obstétricas, ¿no?, ya la aplicación, vamos a recordar, ¿no?, en infecciones obstétricas, durante la gestación, un cuadro de IPA, ¿okay? Recordemos que la mujer gestante realiza infecciones del tracto urinario y ella es asintomática. Entonces, ese cuadro de, por ejemplo, de cistitis, dolor, ardor, no urgencia miccional, ella no lo tiene. Ella desarrolla una bacteriuria asintomática, ¿okay? Eso lo hemos visto. Laboratorio también se ha mencionado en seminarios, entonces por favor chicos recuerden. ¿Esto cómo se previene? Se previene con controles prenatales. ¿Ah? ¿Con los controles prenatales? En los controles prenatales, ¿no? Solicitándole a su pacientita una muestra de orina de chorro medio y mandando puro cultivo, ¿ok? Entonces por el criterio de crecimiento de las colonias bacterianas, si observan que hay mayor cantidad, ¿no?, de microorganismos, hay que tratar a la paciente. Porque recuerden que si esto se da en las primeras etapas de la infección, hasta que llega la semana 39 no va a llegar, porque estas bacterias van a proliferar y van a ascender y van a generar las complicaciones severas, ¿ok? Entonces, aquí también se ve, por ejemplo, los cuadros de infección en la mamá, las coriomionitis. Entonces, las coriomionitis son uno de los principales motivos de ruptura prematura de membrana.
menos en el 30% de los casos. Estamos hablando de nacimientos prematuros antes de la semana 37. ¿Ok? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, aquí, si la mamá está con una infección a nivel de la vagina, ¿ok? Por mecanismos ascendentes, ¿ok? Puede haber una infección a nivel corioresidual, ¿ok? Entonces, y después está progredir a las partes más internas, ¿no? En lo que es el desarrollo del feto, en el corio y el amnion, ¿ok? Entonces, en general los cuadros de corioamnionitis, puede haber una infección a nivel del líquido amniótico, a nivel del, se me fue el nombre, del cordón umbilical. Se me metió un blanco. Lo estaba mirando y no recordaba. Ok, entonces, estos, ¿no? Son uno de los sitios de infección, ¿no? Que se dan bacterianos. ¿Ok? Entonces, aquí también ya hemos visto los cuadros de infección en la mamá durante la gestación, los cuadros de vaginitis en general. Ya hemos hablado de una candidiasis, ya hemos hablado de una vaginosis bacteriana. Recuerden los criterios de Amstel para diagnóstico, cuáles son, los voy a repetir ahorita, ¿ok? Y las infecciones por tricomores, ¿ok? Para diferenciar ese tipo de diagnósticos. Ahora, aquí hablando de las corioamnionitis, ¿no? Entonces, les mencioné, las corioamnionitis, ¿no? Generan justamente, ¿ven? Hasta el 30% de nacimientos prematuros porque llevan a una ruptura prematura de membrana, que, bueno, antes se llamaba RPM, pero ahora es el PROM, ¿ok? Entonces, hay factores de riesgo para que se genere justamente estas rupturas, y es que haya una infección en la mamá, ¿no? Un cuadro de vaginitis, vaginosis bacteriana, una infección previa, una infección por estreptococos piógenes, por ejemplo, ¿ok? O que la mamá justamente haya tenido ruptura prematura en un embarazo previo. Cuando ya ha tenido, es un precedente y un factor de riesgo para que pueda volver a presentar, ¿ok? O la mamá de repente presenta por ahí sangrado, ¿ok? O en todo caso fume, ¿no? O beba alcohol, ¿ok? Son factores de riesgo para que haya, uno piensa, pero sí hay, ¿ok? Entonces, esto de aquí, ¿cómo se va a diagnosticar? Bueno, cuando se sospecha que hay ruptura prematura, ¿okay? Obviamente no estoy hablando de que ese líquido purulento, ¿no? Porque cuando ya está purulento, fétido, ¿no? Ya es otro precedente. Aquí se ve, por ejemplo, ¿no? La prueba de la nitracina. ¿Cómo funciona la prueba de la nitracina? La prueba de la nitracina en laboratorio, básicamente en 10 minutitos, se hace, es utilizando la secreción vaginal. Es en base a la observación del pH, ¿ok? Entonces, aquí, ¿qué es lo que se observa? ¿Cuál es el pH normal de la orina? Ácido, ¿es cierto? El pH de la vagina también es ácido, ¿ok? El pH del líquido amniótico es un pH básico, estamos hablando de 7, un pH de 7. Entonces, hay una clara diferencia en el pH. Entonces, cuando se hace la prueba de la nitracina, va a haber un cambio de coloración de amarillento, ¿no? De este componente a azul, entre amarillo y azul. Entonces, aquí vemos que esto es por el cambio de pH. Otra de las pruebas es la prueba de lecho, que se hace en la secreción vaginal. ¿Cómo funciona? Justamente se toma una muestra de secreción vaginal y se coloca en una lámina portaobjeto. Y cuando esta se seca, se puede ver al microscopio la formación de un helecho, ¿no? De una ramita. Entonces, esa es la prueba de helecho, ¿ok? Por la secreción vaginal. Es básicamente porque hay presencia de cloruro de sodio, ¿ok? Entonces, aquí obviamente también hay otras pruebas. Aquí hablamos del hemograma y en la mamá se presenta leucocitosis, más de 15.000 leucocitos, ¿ok? Hemocultivo no funciona mucho, vean, apenas 10% de los casos puede dar positivo, ¿ok? Y el líquido amniótico ya se ve purulento, presencia de leucocitos, bacterias, purulento, en algunos casos verdoso, ¿no? Dependiendo del grado de infección, y en algunos casos tiene olor fétido, ¿okay? Entonces, aquí también vemos cuáles son los principales agentes causales. Estreptococo beta hemolítico del grupo B. ¿Quién será? ¿Piógenes? No. ¿Ah? Coco. ¿Coco? No. Es Agalactiae. Pero
¿Puede ser neumococo también o no? ¿Ah? Neumococo no, ¿no? Neumococo no, ese es Streptococcus pneumoniae no. No, no. Streptococcus pneumoniae no es beta hemolítico, es alfa hemolítico. Guárdese. Sí, sí. Beta hemolítico hay dos. El Ok, es es influenza. Diógenes, que es el estreptococo beta hemolítico del grupo A, y el estreptococo beta hemolítico del grupo B, el estreptococo agalactiae. Agalactiae. ¿Okay? Aquí Eso está sabía la que E. son- coli, también son las causas comunes. Aquí tenemos otros perfiles que se pueden observar como parte de la respuesta, una respuesta inflamatoria, situaciones inflamatorias. ¿Okay? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, un cuadro de coriomionitis, ¿no? Algunos factores de riesgo, como es la patogénesis y algunos hallazgos clínicos. Ya vemos que los factores de riesgo, ya los mencionamos algunos, ¿no? Que hay una vaginosis, que tenga una ruptura prematura previa, ¿no? La paciente, o inclusive se puede relacionar a partos, trabajos de partos prolongados. ¿Okay? Mucho tiempo en trabajo de parto puede fomentar, por ejemplo, ¿no? Una infección. ¿Okay? Y aquí que haya ruptura prematura. Tenemos aquí también una infección por el estreptococo beta hemolítico, o que la mamá consuma alcohol, tabaco, ¿no? Durante el embarazo, o que sea su primer parto, ¿no? Que es ¿no? O que haya presencia de meconio también. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿cómo va a ser? Bueno, tenemos, ¿no? Es una infección de tipo ascendente por el tracto genital, a nivel del core y del amnio, lo que vimos en la figura anterior, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se va a ver en el feto? En el feto se va a observar taquicardia fetal, puede ser muerte perinatal, ¿ok? Sepsis neonatal, Pero dice que cuadros no de neumonía, ¿ok? Hemorragias intraventriculares. ¿Qué se puede observar entonces en la mamá? En la mamá, ¿no? Va a haber una respuesta inflamatoria, una cascada de respuesta inflamatoria, y esto nos va a llevar, por ejemplo, ponemos un perfil inflamatorio, mediadores lipídicos, prostaglandinas. Esto va a activar la contracción, ¿ok? Y la inducción de parto prematuro. O en todo caso la ruptura de membrana y por esto parto prematuro. ¿Ok? En términos de signos de la mamá, fiebre materna, más de 38, tenemos aquí leucocitosis, como habíamos mencionado, el líquido amniótico purulento, ¿ok? Taquicardia materna. Y en el cultivo del líquido amniótico sale crecimiento de bacterias, ¿no? Como vemos. Entonces, aquí tenemos infecciones que se pueden dar durante el parto, y aquí tenemos, ¿no? Una infección de una herida, por ejemplo, la episiotomía, ¿no? Ustedes saben, normalmente el corte, ¿no? Tiene una inclinación. En algunos casos hacen un corte para ayudar, ¿no? al parto normal, y esto provoca el desgarre del tejido hasta que llega al ano, y aquí puede generar una infección. Cuando lo que se debe hacer es este tipo de cortes, no es recto, en eliminación. ¿Okay? O también, por ejemplo, una cesárea. ¿Okay? En ambos casos este tipo de infección puede llevar a una bacteriemia. ¿Okay? Y aquí generar justamente cuadros de fiebre puerperal, ¿okay? Los sepsis puerperal en la mamá. Entonces aquí tenemos el agente, ¿no? 50% bacilos gram negativos, E. coli, Klebsiella, o pocos gram positivos, y aquí tenemos a nuestros amigos los estreptococos, ¿no? Del grupo A, del grupo B, o un enterococo. Infecciones postparto. Aquí tenemos los cuadros de endometritis. ¿Okay? Entonces, aquí puede haber una infección a nivel del endometrio que puede llevar a una sepsis puerperal. ¿Esto por qué? Porque en algunos casos, un factor de riesgo, justamente lo vemos aquí, ¿no? Es la cesárea, porque en algunos casos la placenta puede quedarse pegada en la parte interna, ¿okay? Y esto genera una infección, cuando la placenta no es retirada totalmente. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos los agentes, E. coli, Enterobacter, Staphylo aureus, ¿no? En los estreptococos A y B. Entonces, estamos hablando de una infección que puede ser tipo polimicrobiana, y el diagnóstico es clínico. ¿Okay? Ingresa la paciente con fiebre, dolor en el abdomen, taquicardia, leucocitosis. ¿Okay? Y tiene como precedente haber tenido un parto previo, ¿no? Hace algunos meses.
Esta endometritis puerperal, ¿ok? Puede ser, vean, en las primeras 24 horas, ¿ok? O puede ser con más de una semana, ¿ok? Los agentes causales varían. También puede ser tipo polimicrobiano, y aquí tenemos, por ejemplo, gardnerelas, enterococos, micoplasma, ureaplasma, premotex. Entonces, la fiebre puerperal, ¿okay? Que son fiebres que se presentan en la mamá, más de 38 grados, entre las 24 horas, vean, hasta 6 semanas del parto. Entonces puede ser originado por una endometritis, una infección quirúrgica, por ejemplo, una episiotomía, ¿no? Una infección de la episiotomía, un cuadro de celulitis, mastitis. 50% de los casos, estreptococos piógenes. Entonces, ¿cómo voy a diagnosticar en laboratorio un estreptococo beta hemolítico del grupo B? ¿Okay? Aquí tenemos nuestro flujograma, ¿okay? Hemólisis parcial, hemólisis total, no hemolítico, ¿no? Alfa, beta, gamma. ¿Okay? Dentro de los alfas hemos estudiado el sensible lactoquina, que es neumococo. Dentro de los betas tenemos con relación a la sensibilidad de la bacitracina. Hemos visto que sí, y es el piógenes, estreptococcus piógenes. Pero ahora vamos a hablar aquel que no es sensible a la bacitracina, que es el estreptococo agalactiano. ¿Okay? ¿Cómo lo determino también en cultivo? Utilizando agar sangre, porque es beta hemolítico. ¿Okay? Pero ¿cómo lo voy a diferenciar de estreptococos piógenes? Bueno, esta es la prueba de CAM. La prueba de CAM, aquí, en la prueba de CAM utilizamos agar sangre y de forma vertical, disculpen, aquí, hago una siembra con una muestra que yo sé que es Staphylococcus aureus. ¿Okay? ¿Dónde coloco mi muestra problema? Mi muestra problema la voy a sembrar de forma horizontal. Aquí. Esta es la muestra que yo no sé qué es. Este es Staphylococcus aureus que yo sí sé qué es. Entonces, entre este y esta yo dejo un pequeño espacio de 3 milímetros, ¿ok? ¿Y qué es lo que voy a observar? Voy a observar el crecimiento justamente de esta estructura, ¿ok? En forma de flecha, de la punta de una flecha. ¿Esto por qué se da? Porque el estreptococo, eso solamente se da con el estreptococo galactiano, que tiene este factor de CAM, por eso es la prueba de CAM, ¿ok? Tiene el factor de CAM que lo que hace, amplifica la beta hemólisis. Y por eso es que yo la veo justamente como esta estructura, ¿no? La punta de una flecha. Es el único que tiene el factor de CAM. En el estreptococo piógenes aquí da negativo. ¿Okay? Bien. Entonces, en las infecciones neonatales, aquí tenemos, ¿no? Desde los cuadros de infecciones congénitas, microorganismos que atraviesan membrana placentaria, tenemos aquí, por ejemplo, rubiosis, megalovirus, VIH, ¿ok? Aquí el diagnóstico es clínico en base, el diagnóstico es en base a una sospecha clínica. ¿Okay? También yo tengo aquí infecciones perinatales, o sea, contaminaciones por el parto, ¿no? Con secreciones como sangre, ¿okay? Y aquí tenemos cuáles, gonococo, ¿no? La clamidia, ¿okay? Tenemos el citococo beta hemolítico, el grupo B, E. coli, VIH, virus del herpes. ¿Okay? Entonces, aquí, y las postnatales, ¿no? Que se da justamente, pueden favorecerse por la lactancia. Y sí, aquí tenemos, ¿no? Estas situaciones, por ejemplo, de VIH, citomegalovirus o el HPV. Bien, entonces aquí tenemos una lista, ¿no? De estas infecciones congénitas, ¿no? Por ejemplo, dadas por la rubiola, citomegalovirus, VIH, zóster, ¿no? Herpes, hepatitis B, aquí está la plegonema que también genera, ¿no? La sífilis congénita. Aquí está la listeria monocitogenes que mencionamos la semana pasada, infecciones sistémicas, ¿no? Listeriasis congénica o también al nacer. Y aquí un detalle, ¿no? Que se ha visto en algunos estudios. Cuando hablamos de algunos tipos de infecciones que generan alteraciones neurológicas en el neonato, ¿ok? En algunos casos estos estudios se han observado que el virus que puede originar esta alteración neurológica no está presente en el neonato. ¿Okay? Entonces,
¿Qué es lo que generó estas alteraciones neurológicas, ¿no? Las malformaciones? Fue la excesiva respuesta inmunológica de la madre, ¿okay? Porque a la mamá cuando se le toma muestras de sangre, se le suero, ¿okay? Se le dosa el suero y se ve altos contenidos de citocinas inflamatorias, ¿okay? Entonces, esto se asocia con las deficiencias neurológicas en el recién nacido, en ausencia directa del patógeno en él. ¿Okay? Solamente la respuesta inmunológica de la madre, que obviamente va a generar toda la alteración a nivel del desarrollo del feto, ¿okay? Serían suficientes para poder generar alteraciones neurológicas. ¿Okay? Entonces, directamente el microorganismo no lo va a infectar, sino va a ser una alteración neurológica indirecta por la alteración de la respuesta inmune de la mamá. ¿Okay? Entonces, en estos casos, bueno, tenemos, ¿no? En el caso de citomegalovirus, por ejemplo, alteraciones congénitas, malformaciones neuronales, restricción del crecimiento a nivel del útero, la varicela. Aquí tenemos, por ejemplo, en el virus del herpes, ¿no? Alteraciones neurológicas, ceguera, confusiones, VIH, por transmisión vertical, los virus de hepatitis, ¿no? O generan aborto o nacimientos prematuros, o en algunos casos el niño nace, ¿no? Infectado con los congénitos propiamente. ¿Okay? La influenza también, ¿no? Nacimientos prematuros, o también malformaciones congénitas, y en el Zika virus la microcefalia, ¿no? Que justamente esos fueron motivos de seminario. Ahora, inclusive estos estudios de influenza se dieron justamente cuando hubo los brotes de casos de influenza. Se vio que la población más afectada, ¿no? Eran las mujeres, las gestantes, ¿okay? Porque les daban en ellas, ¿no? Y alteraciones en su neonato, ¿okay? No era un porcentaje grande comparado con el resto de la población, pero la gravedad, la severidad, ¿okay? Y una de las poblaciones más afectadas, a pesar de ser un porcentaje menor en general, ¿okay? Eran las mujeres gestantes por las alteraciones. ¿Okay? Por eso es que se difundió mucho las vacunas. Bien, entonces, aquí para hablar de justamente alteraciones a nivel pulmonar, desarrollos, ¿no? Alteraciones a nivel de desarrollo del neonato, del feto. Entonces, aquí, por ejemplo, se va a ver el ejemplo de esta patofisiología de lo que es el ALI, ¿no? Que es la lesión aguda a nivel pulmonar, que se observa en quienes, en los fetos, ¿no? Con nacimientos prematuros o en los neonatos. Los mecanismos, ¿no? de respuesta que llevan a estas lesiones a nivel pulmonar están relacionados a que hay un desbalance en la respuesta inflamatoria con antiinflamatoria, inclinando la balanza para la inflamación. ¿Okay? Cuando hay esta inflamación, ¿okay? Lo que se observa, obviamente, reclutamiento de células, ¿no? Neutrófilos, macrófagos, ¿okay? Citocinas inflamatorias, los macrófagos produciendo especies reactivas de oxígeno, especies reactivas de nitrógeno, óxido nítrico, ¿okay? Mediadores lipídicos, ¿okay? Y proteasas. Todo esto va a terminar destruyendo el tejido, el endotelio, ¿okay? Entonces aquí esto va a resultar en la balanza, hay un aumento en el desarrollo vascular, en contrapartida hay una disminución del desarrollo de los alveolos, ¿okay? Y un problema mayor también se da porque comienza a haber alteraciones. Como todo esto va a terminar generando daño a nivel del epitelio, debería haber regeneración del tejido. No lo hay. Hay una disminución. Entonces, aquí se quedan las lesiones de daño, ¿no? A nivel del tejido, y esto genera toda la alteración a nivel del pulmón. Entonces, esto generado junto con la alteración en el desarrollo de los alveolos lleva a lo que se conoce como una nueva displasia bronquiopulmonar, una alteración en el desarrollo del pulmón de recién nacido. ¿Okay? Y ya aquí ya voy a terminar, 5 minutitos más para que se prepare el grupo que me toca exponer. Entonces, aquí lo que vemos es que uno de los principales motivos que haya justamente este tipo de displasia bronquiopulmonar o estas lesiones agudas en el pulmón es cuando la mamá presenta cuadros de infección por coriamnionitis.
que cuando hay coriomionitis hay inducción de parto prematuro. Entonces, esto tenemos una exposición de un aumento de citocinas inflamatorias que lleva justamente a estas lesiones del pulmón. Pero ¿cómo funciona? Rápidamente, aquí vemos, ¿no?, que en los nacimientos prematuros, ¿no?, generalmente requieren ventilación mecánica. ¿Okay? Cuando hay uso de ventilación mecánica hay traumas vasculares, ¿no? Entonces aquí, ¿no?, hay respuesta inflamatoria, daño, pero también hay una sobreexposición de oxígeno, una hipoxia, ¿okay? Y esta hipoxia, ¿no?, lleva a lo que es la presencia de ROS y la presencia de NO, y esto es lo que vemos aquí, ¿okay? Esto de aquí es tóxico porque termina destruyendo epitelio y se genera todo el daño, ¿no?, a nivel de los alveolos. Y esto es lo que genera la enfermedad en los alveolos, por excesiva respuesta inflamatoria. ¿Okay? Aquí tenemos otras enfermedades, ¿no?, la listeriosis por canal de parto, ¿okay?, neumonías, septicemias, el gonococo, que ya lo hemos visto, la clamidia también, ¿okay?, el virus del herpes, la candidiasis oral, citococo hemolítico, septicemias y el tetanus, ¿no? Por eso es que hay vacunas. Ahora, las infecciones prenatales son secundarias a las infecciones maternas, ¿ok? Entonces puede ser por transmisión sanguínea, ¿no?, o por el líquido amniótico. Entonces, aquí las principales están dentro de estas siglas, que es el TORCH. Toxoplasma, rubiola, citomegalovirus, herpes, ¿ok? Entonces, pero también hay otras, ¿no? VIH, treponema, ¿no?, la sífilis, listeria, ¿no?, hepatitis. Entonces, y aquí, chicos, para terminar, ¿no?, cuando hablamos, esto ya lo hemos visto en seminario, creo que mejor ni lo explico, porque ya lo van a explicar sus compañeros de ese tema, ¿no? Pero entonces, ahí cuando lo expliquen, ahí lo reforzamos y ya damos. Esto es participación nada más, ¿no? Los principales agentes causales, ¿ok?, porque si no lo voy a hacer en seminario, están aquí, ¿ok? Bien. Aquí. ¿Cuál es la incorrecta? Herpes es herpes zoster. Herpes zoster. Es que no me han prestado atención cuando lo he dicho, ¿no? ¿Cuál es? Herpes. ¿Ah? ¿La C? No decir herpes. ¿Cuál? C. ¿La A? La A, exacto. Ah, Tricomona vaginal. ¿Cuál es? Toxoplasma. Ok. Para que vean que no escuchan. Es el único que está en otro Ok, punto. vamos. Perdida.